Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices, dichosos, que sean ellos muy felices, muy dichosos, porque van a recibir el consuelo de Dios. Para el mundo, la felicidad consiste en tener ningún problema, donde nada les preocupe, donde nada les afane, sino de que puedan estar de repente en paz, tener muchas cosas, y piensan muchos de ellos de que llorar es cuestión de tristeza y no de alegría, de felicidad. La Biblia opina lo contrario, pero aún una forma de llorar distinta que hoy vamos a aprender. Gloria al Señor. El llorar, para empezar, no significa un signo de debilidad o flaqueza. Todos en algún momento lloramos. En la Biblia incluso se menciona en San Juan 11:35 que Jesús lloró. Pero hay situaciones y condiciones en las cuales uno llora. No llora por gusto o en cualquier momento. Siempre hay determinados tiempos donde uno puede llorar, y pues hoy veremos por qué la Biblia dice que son bienaventurados los que lloran o felices los que lloran. Dice que ellos recibirán este premio, recibirán consolación. ¿Saben qué? Hay muchas congregaciones que lamentablemente se han dedicado a predicar, a anunciar únicamente lo que le gusta a la gente, y han evitado los temas confrontativos, los temas que de repente dicen, oh, bienaventurados los que lloran, no me parece algo que sea atractivo. Si la felicidad consiste en alegrarse y no en llorar, pero nos equivocamos muchas veces. Uno, que la palabra del Señor tenemos que predicarla completa, todo. Hay que denunciar el pecado si es necesario. Hay que hacerlo. Así que hay que decir lo que Dios dice, lo que su palabra nos enseña. Y miren, para poder decir que en Lucas capítulo 6:25 nos dice, ¡ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Si una persona puso su corazón en la alegría humana, en la felicidad humana, llegará un tiempo en que le tocará sufrir, le tocará lamentarse, llorará. Pero si tú pusiste primero tu felicidad, la condicionaste a lo que Dios dispone, lloraste en el buen sentido que te vamos a explicar ahora, entonces tú vas a ser bienaventurado y serás consolado. Bendito sea el Señor. Lo que la palabra del Señor nos procura decir es que hay algunos tipos de formas de llorar, de llantos, ¿no? Por ejemplo, voy a hablarles acerca de la primera clase de llanto, ¿no? El lloro humano, el lloro que es natural, propio del ser humano, que todos lo tenemos, y no es que significa que sea malo, es algo natural, es propio del ser humano, Dios permitió esto. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, de repente un familiar muy cercano se ha enfermado, y uno se conmueve porque lo ve en el hospital y está muy grave, de pronto adelgazó y es de repente tu madre y estás, no aguantas, ¿no? Es un sentimiento humano. También cuando, imagínate, uno de repente se va a trabajar y algo ocurrió, regresa y dice, mira que tu casa, y ve su casa que se ha incendiado, wow, qué tristeza. Y uno puede llorar como un lamento humano. También los niños cuando se caen, se tropiezan, naturalmente a veces lloran y les salen lágrimas, ¿no? O algunos padres cuando corrigen a sus hijos, el niño va a llorar, bueno, aquí por dos razones, de repente por el dolor del golpe y por el dolor de lo que ha cometido. Pero hay un lloro, lloro que es así, humano, ¿no? Que tiene también implicancia en el dolor físico, ¿no? Entonces, y esto también tiene que ver con la parte sentimental del ser humano. ¿Por qué? Porque imagínense, si usted está viendo una película y le conmovió, hay personas que han llorado viendo una película.
Esto es algo propio del ser humano. Yo no quiero criticar este tipo de lloro, pero lo que sí quiero decir, que este lloro humano, este lloro físico, este lamento físico, esto no tiene el premio de la consolación, no tiene el premio de la bienaventuranza que estamos citando acá. Ese no tiene. O sea que si yo lloro, voy a ser consolado por Dios. Este no es el premio. En este caso, el lloro humano no es el que recibe el premio de la consolación de Dios. Este no es. Tampoco, hay otro tipo de lloro que les quiero explicar un poquito. El lloro que es por causa del pecado. ¿Cómo es eso? Este lloro tampoco tiene una recompensa de parte de Dios, pero les tengo que explicar. Hay algunas personas que han cometido alguna actitud, algún pecado y se lamentan y hasta lloran por esta razón. Por ejemplo, el hombre que bebió mucho y manejó su vehículo y así ebrio atropelló de repente a un grupo de personas y él dice, no, y llora, ¿no? Y dice, yo estoy arrepentido de esto y nunca más voy a volver a beber licor. Pero pasa el tiempo y otra vez está bebiendo licor. Entonces, a pesar de que ha llorado y todo, es semejante a lo que ocurrió con Caín. En la Biblia, en el Génesis, habla de que Caín, él en un momento lloró, pero no por el pecado que había hecho de matar a su hermano, sino por el castigo que él pensaba que iba a recibir de parte de Dios. Porque él mismo dice, grande es mi castigo para poder ser soportado. Y él decía, en lugar de decir, grande ha sido mi pecado, él decía, grande es mi castigo, y lloraba. Entonces, hay personas que se lamentan de los castigos, pero no del pecado que han cometido. Este es el gravísimo error. Entonces vamos a encontrar que de repente en la televisión vemos cómo apresan a una persona que les encontraron en pleno delito, de repente robaron un teléfono celular a alguien y no se dejaba robar, de repente robaba la cartera y le arrastró por el piso con tal de arrancharle la prenda. Y está la persona lastimada, herida, qué sé yo, y luego está preso, lo atrapa la policía y luego dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esto? Y él dice, no, yo lamento eso, yo no quería hacerlo, dice, ¿no? Y llora. Pero, ¿saben qué? Muchas veces en el corazón todavía está ese deseo de hacerlo. Y quizás se lamentan también de que no pudo tener la eficacia en ese robo. Entonces, con mayor razón, este tipo de personas que tienen un lloro por causa del pecado, entonces estos no recibirán el premio que ofrece el Señor en esta bienaventuranza, la consolación de parte de Dios. No, estos dos tipos que hemos hablado en esta hora no recibirán ese consuelo de Dios. Son solamente llantos propios del ser humano y propios muchas veces también por causa del pecado. Estos no. En la Biblia sí habla de otra clase de lloro que sí recibe este premio de la consolación de parte de Dios. Este tipo de lloro es un lloro más espiritual, digamos así. Cuando una persona reconoce, es un creyente, reconoce su condición, contemplándose como una persona necesitada de Dios. Se da cuenta que es un pobre, mísero, desventurado y que sin Dios nada puede hacer y llora. Esta persona es entonces uno de aquellos que sí recibirá esa consolación. En Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, la palabra del Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo dijo Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón, oiga. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Jesús anuncia esto. Era la primera vez que le tocaba leer las escrituras en público en la sinagoga, en el templo, y él dice esto. Y esto, por supuesto, era una profecía de Isaías 61. Pero él estaba dando a entender que sobre él estaba el Espíritu que iba a hacer que las personas
se acerquen a Él, que aquellos que estaban sufriendo, porque ojo, aquí llorar no se traduce únicamente con lágrimas, se traduce en dolor, en sufrimiento. No es que se refiera literalmente a las lágrimas. Una persona que se lamenta, que se sufre, que se duele por estas causas, es entonces aquel que llora. Jesús veía a los quebrantados de corazón, los que estaban afligidos, los que vivían oprimidos. Y si estas personas, a pesar de todo, tenían su fe puesta en Dios, no negaban la fe, sino que valientemente seguían elevando sus oraciones, su gratitud a Dios, entonces había también para ellos un gran consuelo. En Lucas capítulo 18, versículo 13, cuando está la escena del fariseo y el publicano, que están orando, el fariseo ora de una manera y luego el publicano dice algo que nos llama la atención. En el verso 13 dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. La Biblia dice que este publicano fue consolado, fue justificado. Este publicano se fue a su casa en paz porque oró con sinceridad. Era una persona que necesitaba de Dios. Este hombre sí lloraba. Este hombre sí podía estar haciendo lo correcto. Aunque quizá la Biblia no menciona si habían lágrimas allí. Pero este hombre estaba reconociendo, estaba siendo afligido. Una característica, lloran y, ojo, ¿de qué manera? Dice los que lloran. No dice los que han llorado, sino los que lloran. Habla de un presente en un estado continuo gramaticalmente. Es decir, que lo hacen constantemente. Los que tienen una forma de vida donde reconocen y se lamentan por sus debilidades. Voy a ser más claro en este sentido. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, el apóstol Pablo nos enseña cuando él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice él. Y en el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, con toda esa unción, con toda esa valentía que tenía, cómo predicaba, cómo dejó todo lo que tenía que hacer por servirle al Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo reconocía su debilidad, reconocía que era carne y hueso, reconocía que quizá hasta a diario, como muchos de nosotros, cometía pecado. Y por eso es el lloro continuo. Porque cada día, así como cada mañana las misericordias de Dios se renuevan, esto está en Lamentaciones, así también el creyente reconoce y llora delante de Dios y dice, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame en este día y perdona mis pecados. Hay muchos que alardean su espiritualidad, pero realmente la palabra del Señor dice que son felices, bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Lloran porque saben que no son perfectos, lloran porque siguen cometiendo pecados, han sido justificados en la sangre de Cristo por la fe en Jesucristo, pero todavía siguen cometiendo pecados, porque por ahí saben que tienen un área débil en su vida y por eso lloran. Pero Dios los consuela. Dios los consuela. Entonces, el cristiano que reconoce su debilidad, pero va rendido a los pies del Señor y ora cada día, Señor, fortaléceme este día, ayúdame, Señor. Algunos se preguntan y dicen, yo no sabía de que, yo pensé que era el único que todavía sigue teniendo luchas contra ciertas cosas. No eres el único. Todos las tienen. Todo cristiano va a sufrir hasta el último día de su vida. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, esta vida va a ser un camino de aflicción y eso implica llorar, padecer, sufrir. ¿Por qué? Porque te van a invadir un montón de dudas. Aún tendrás la Biblia en tu mano, tú que la has predicado de repente. Llegará un momento en el cual van a saltarte ciertas dudas, donde tú de repente dirás, ¿será cierto esto?
entiendo esto, pero esto de acá no le encuentro mucho el sentido. Señor, perdóname por todas estas dudas, perdóname por esto, yo quiero confiar en ti. Y vas a padecer, vas a sufrir. Escucharás aquello que creíste por tanto tiempo, una forma de doctrina, y luego escucharás de otra, y de repente tu corazón se divide y dices, oh, pero yo siempre crecí con esto y creo en esta doctrina, en la gran mayoría, quizá un 95, un 99%, pero ahora entiendo otra forma. ¿Qué hago? Sufrirás. Somos seres humanos y nos toca llorar. ¿Para qué? Para refugiarnos únicamente en Dios. ¿Para qué? Para depender de Dios, para no llevar una vida aparte de Dios o independiente, sino una vida dependiendo de Dios. Por eso nos toca llorar, por eso nos toca sufrir en esta tierra. Pero la Biblia dice, no te preocupes, tú vas a ser bienaventurado, feliz. Si tú lloras ahora, si te toca padecer ahora, vas a recibir el consuelo de Dios. El cristiano no solamente llora por sus pecados, sino también llora por el pecado de su prójimo, de los demás. En Isaías capítulo 6, versículo 5, dice así, entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta fue la visión que tuvo Isaías. Y él decía, yo estoy muerto. No puede ser posible que haya visto a Dios, claro, en visión. Y dice, si yo soy un hombre pecador y habito en un pueblo que tiene labios inmundos, un pueblo pecador, ¿cómo es posible que yo pueda ver algo tan santo? Decía él. Entonces, aquí no solamente se concentra en sí mismo, sino que también tiene que ver con el pueblo, los demás. Usted cuando ora, usted cuando tiene comunión con Dios, claro, es su intimidad con Dios, su privacidad, pero recuerde esto, los demás, su familia, su congregación, su comunidad, sus compañeros de trabajo, la sociedad donde usted está, su país, su ciudad. En el Salmo 119, versículo 53, dice así la palabra del Señor, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¡Wow! Mira, ¿cómo es posible que dice horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley? Aquí vemos el sentimiento que tenía él. Se lamentaba y decía, ¿cómo es posible que hay gente inicua que ha dejado tu ley? Tenía tu palabra y se ha ido. Y le dolía el corazón. Y de esto se trata. El creyente, el cristiano verdadero, va a padecer, va a sufrir también por los demás, va a sufrir por el pueblo. Hay motivos para llorar, hay motivos para lamentarse. En ese mismo Salmo 119, el verso 136 añade, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley, dice. Así que debe haber un lamento en el creyente, en el cristiano, por aquellas personas que no guardan la ley del Señor. ¿Cómo? Teniendo a nuestro alcance cuántas formas de escuchar la palabra de Dios. En otros países está prohibido, pero si tú tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios y la estás rechazando, eso debe ser motivo de dolor en el verdadero creyente. Eso debe ser motivo de lloro en el verdadero creyente. La palabra del Señor nos enseña a padecer, a sufrir, a lamentarnos o llorar por aquellos que han dejado de lado las cosas de Dios y su palabra. El mismo Jesús se lamentó por otros. En Lucas 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Nuestro Señor Jesús invitando a reunirnos, así como los pollitos deben estar seguros y abrigados bajo las alas de la gallina, Él quería también unir la fe y los corazones del pueblo de Jerusalén. Y ellos no quisieron, querían seguir en su egoísmo, en su placer, en sus negocios, en su materialismo, vivir en sus pecados. Y Jesús lloró por Jerusalén.
se lamentó. Y este es el motivo. Nosotros, los cristianos, los creyentes, no podemos ser indiferentes a lo que estamos viendo con nuestros ojos, cómo está marchando el mundo. No podemos ser indiferentes como decir, no me importa eso. Claro que nos importa. Nos importa que estén abriéndose las leyes que favorezcan el aborto. Nos preocupa, nos lamentamos por aquellos que están de repente yendo en contra de la ley de Dios, como los matrimonios igualitarios que contradicen los preceptos bíblicos. Entonces hay cosas donde países están haciéndolo de repente que sea legal. Y eso debe ser motivo de preocupación. La violencia familiar, ya sea para varón, para mujer, para algún tipo de género, igual es violencia. Y también la violencia verbal, eso también es un motivo de dolor. Entonces, todo aquello que contradice la ley de Dios debe ser motivo de dolor. Pero muchas veces nos hemos concentrado en nosotros mismos. Y por eso nos da igual que otras personas estén peleando, discutiendo, matándose. Las guerras deben ser un motivo de dolor para nosotros, pero a veces nuestro corazón está tan duro que no sentimos nada. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Serás feliz si te toca padecer en este tiempo como un verdadero cristiano, como un hijo de Dios, y no eres indiferente a las situaciones. Entonces, bendito sea el Señor, hay que reconocer que Dios nos invita a esa parte sensible que ha depositado en nosotros para poder nosotros también hacer algo al respecto. Y empezamos con una oración, bendito sea el Señor. También encontramos que se llora por la iglesia. Dice, ¿cómo? Claro que sí. En 2 de Corintios, capítulo 11, versos 28 y 29, el apóstol Pablo dice así, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, la preocupación por todas las iglesias. Verso 29 dice, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿No? ¿Quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Claro que el apóstol Pablo también se indignaba, también sufría. Él se preocupaba por la iglesia. ¿Saben qué? Hagamos una mirada panorámica. ¿Cómo está la iglesia del Señor? La iglesia del Señor en todo el mundo. Veamos cómo algunos han desviado la mirada hacia el Señor y han hecho de repente de las reuniones, de los cultos, como un show para entretenimiento, en lugar de dar un culto para la gloria de Dios, en lugar de pensar llevarle gloria a Dios, están pensando en entretener. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Dicen. Eso no debe ser así. Aquí también habría un lamento. ¿Cómo es que nos lamentamos cuando hay personas en la iglesia que conocieron la palabra del Señor y dan marcha atrás y se apartan de Dios? Es un motivo de dolor. De saber que un matrimonio cristiano ha tenido pleitos, problemas y están queriendo separarse o divorciarse. Es un motivo de dolor, no es un motivo de acusar. Ajá, yo sabía que ellos andaban mal. No, eso no se debe hacer. Nosotros no somos quien para juzgar, no sabemos lo que han pasado, no hemos vivido lo que ellos han vivido. Dios llama al arrepentimiento, a la reconciliación. Qué triste es que muchos están acusándose, juzgándose. ¿Saben qué? Dios nos llama a la paz, a la unidad. Bendito sea el Señor. Por eso en el Salmo 51, verso 17, leemos así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor ama un corazón contrito y humillado, un corazón quebrado, un corazón que reconoce que necesita de Dios, que no está juzgando a los demás, sino que Él solo se humilla ante Dios. Ese solo que se humilla ante Dios, ese solo que llora en la presencia de Dios, va a ser feliz y va a ser bienaventurado y va a recibir el consuelo de Dios. Un consuelo por toda la eternidad. Y aún aquí en la tierra también va a ser consolado. Va a recibir la justificación, el perdón de sus pecados.
En Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del mismo infierno no pueden contra la iglesia de Jesucristo. Dios sigue usando a gente que se humilla, a ese remanente, a aquellos que han creído en las buenas y en las malas, cuando vino la tormenta, cuando vino el tiempo de cernir. Entonces, aquellos que permanecieron fieles, que lloraron, aquellos que se mantuvieron firmes, nada podrá contra ellos, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellos. Con la iglesia del Señor, bendito sea su nombre. Y por eso es que el Señor nos ha dado una solución cuando cometemos un pecado. Primera de Juan 1:9 dice que si confesares tu pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto ha ofrecido el Señor para nosotros. Serás bienaventurado. La Biblia promete algo. En Apocalipsis capítulo 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, dice. Así hay una promesa hermosa. Ya no sufriremos como sufrimos en la tierra. Ya no estaremos así, sino que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Este es el consuelo de Dios. ¡Qué lindo! Entonces, es por eso que nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después cuando nos llega la muerte? En Lucas capítulo 16, en la historia de el rico y Lázaro, la Biblia dice de que un hombre rico comía con esplendidez y había un hombre mendigo que llamado Lázaro que él anhelaba que este hombre, de lo que caía de la mesa, de lo que él estaba comiendo, si caía por ahí de repente alguna migaja de pan, algún racimo, él decía, yo solamente quiero que me permita recoger lo que cae al suelo, lo que cae de su mesa, nada más. Pero este hombre al parecer nunca lo llamó, nunca le dijo, mira mendigo, yo sé que tú quieres lo que está en el piso, pasa, vas a recibir esto. No, la Biblia dice que cuando los dos murieron y el rico abrió los ojos, estaba en el Hades, estaba atormentado por una llama de fuego y él estaba así en esa condición donde tenía mucha sed porque sentía que se quemaba. Y ve por el contrario que Lázaro, el mendigo, estaba siendo consolado, estaba descansando. Dice, por eso dice, Abraham le dice, tú recibiste bienes en la tierra, pero no hiciste lo justo, por eso estás allí. En cambio este hombre, a pesar de que no tenía, ahora aquí, dice él, es consolado. Aquí es consolado. Todo lo que le tocó padecer a este hombre pobre no significa que porque es pobre económicamente se va a ir al cielo. No, eso no quiero decir. Sino que este pobre seguramente había puesto su confianza en Dios, creyó en el Señor y le tocó partir. Entonces, hay una promesa. Todo aquel que cree en la palabra del Señor va a recibir ese consuelo, esa promesa de parte del Señor. En el Salmo 126, versos 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esas gavillas son las que están en el cielo. Usted todo, si aquí en la tierra le tocó sufrir, usted en la eternidad va a disfrutar, va a tener paz. Usted va a tener gozo, el deleite del Señor, el consuelo del Señor. Oiga, hermano y amigo, el tiempo en esta tierra realmente es corto. Nos está esperando una eternidad. Hay gente que no quiere escuchar esto, pero esta es la verdad. Hay una eternidad que puede durar millones de años. Y usted está afanado quizá con estos pocos años que tiene aquí en la tierra. Y el Señor viene pronto.
En Salmos 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Más conviene quebrar el corazón, más vale contraer nuestro espíritu y decirle, Señor, me rindo, te necesito. Separado de ti nada puedo hacer. En Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, lo que está escrito es para nosotros una esperanza. Confiemos en la palabra del Señor. Hay consuelo en las Escrituras. Aquí en la tierra tenemos ese consuelo de las Escrituras, esas promesas que Dios nos ha dado a todos los que permanecen fieles. Y tendremos una eternidad estando en el regazo del Señor. Así que no es motivo de vergüenza cuando un creyente, un cristiano llora. Cuando llora en la presencia de Dios, cuando llora por su debilidad, cuando llora porque ha cometido un pecado. No es motivo de vergüenza. Es una victoria grande que Dios nos da a todos los que reconocen que necesitan de Dios todos los días de su vida. Aquellos que dicen, yo soy fuerte, a ver que venga el demonio, el enemigo para vencerlo. Yo ayuno, yo hago esto, aquello. No, por favor, no se equivoque. No se haga el valiente en ese sentido. Hay muchos que presumen una gran espiritualidad, pero lamentablemente pasa el tiempo y luego se ve en un estado, una situación triste, lamentable. No, es mejor ser humilde, porque el Señor atiende al humilde, al altivo lo mira de lejos. Bienaventurado, felices los que lloran, ellos recibirán consolación. Así que si tú estás sufriendo en este tiempo, ¿sabes qué? Si tú has confiado en Dios, Dios tiene para ti un consuelo en esta tierra con su palabra, con sus promesas, y en la eternidad un consuelo de parte de Dios. Así que alégrate, sé feliz. Si tú estás en las manos de Dios, sé feliz. Sigue confiando, sigue creyendo. Dios tiene una recompensa para ti. Dios te bendiga.